Buenas, saludos, profesor. Somos los alumnos de cuarto año, es una comisión única y vamos a comenzar a desarrollar lo que sería el primer trabajo práctico de la cátedra de informática jurídica. Esta cátedra este trabajo práctico está centrado en todo lo que sería la comunicación y el Internet, abarcando temas como su origen, desarrollo, los diferentes tipos de informática jurídica, entre otras cuestiones. Eh, el primer tema que se tocó fue la relación entre la información y la comunicación. Para abordar este tema, nosotros en primer lugar lo que hicimos fue dar una definición de lo que sería la información y de lo que sería la comunicación. Entendemos que la información es aquel conjunto de datos que poseen un significado de modo tal que reducen la incertidumbre y aumentan el conocimiento de quien se acerca a contemplarlos. Eh, a esto hay que agregar que la información nunca será un ente autónomo y completo, sino que siempre se mantiene en constante alimentación, por decirlo de alguna manera, porque a todo momento se sigue consiguiendo más información, la gente realiza más estudios sobre cuestiones que no se habían investigado, entre otras, y es de esta manera que surge la información, por lo cual se considera que nunca tendremos la totalidad de la información disponible. Bueno, el segundo concepto que nos incumbe es la comunicación. Entendemos esta como aquel traspaso de información desde un emisor hacia un receptor, con todos los demás requisitos que serían un medio, un mensaje, y partiendo de estos dos conceptos, la consigna era encontrar una relación entre lo que sería la información y la comunicación. Para esto no pudimos encontrar un archivo que trate exclusivamente de esta cuestión, si bien hay diferentes archivos sobre información y comunicación, uno que los aborde de manera conjunta no encontramos, pero a través del desarrollo pudimos notar que una relación podría ser una codependencia entre estos conceptos. ¿Por qué? Porque si bien se puede obtener información sin comunicación, que sería a través del estudio directo de los diferentes objetos o bienes, eh, también es cierto que la comunicación es una fuente de la información y sucede todo el tiempo. Es más, el sistema educativo sería la mayor manera en la que se consigue información a través de la comunicación. Incluso en este momento, bueno, no en este momento, pero cuando cursamos, nosotros recibimos información a través de usted. Bueno, también otro punto donde se relacionan estos conceptos es que para que exista una comunicación debe existir cierto nivel de información en el sujeto. Es decir, yo no puedo comunicarme con otra persona que no tenga cierto nivel de información, como mínimo el lenguaje, en lo que estábamos hablando de comunicación digital, ¿no? Pero es un requisito indispensable que la otra persona maneje cierto tipo de información. Y además que siempre que las personas se comunican, se está compartiendo información, porque la comunicación es la transmisión de datos, que sería lo que significa la información. Así que esta es los puntos en los cuales se conectan los conceptos de información y comunicación según lo que nosotros pudimos investigar y desarrollar de manera grupal. Eh, ya que estamos hablando de comunicación, corresponde entonces hacer un análisis sobre lo que serían los axiomas de la comunicación. Estos son desarrollados por Paul Witzlawick en su libro No es posible no comunicar. Paul Witzlawick fue un psicólogo y filósofo austriaco, después se nacionaliza estadounidense. Bueno, lo que importa es que se encontraba realizando estudios acerca de la esquizofrenia, porque había
manejaban una teoría, con otro grupo de psicólogos manejaban una teoría que era la teoría del doble vínculo, a partir de la cual a una persona se le daba una información a través del medio digital y otra información a través del medio análogo, y este choque de comunicaciones causaba efectos en la psiquis de la persona, y eso era lo que desarrollaba la esquizofrenia. Si bien esta teoría fue dejada de lado, es en este marco, es en este contexto en el que Paul Watzlawick desarrolló lo que serían los 5 axiomas. El primer axioma establece que no se puede no comunicar, justamente lo que es el título del libro. Y establece que las personas siempre están realizando comportamientos. Es decir, no existe ninguna acción de la persona que no sea un comportamiento. Por lo cual nosotros podemos hacer una comparación entre el comportamiento como una especie y las acciones como un género. Así, sin importar lo que haga, sin importar si vos caminas hacia atrás, hacia adelante, hacia la izquierda, hacia la derecha, si saltás, si te quedas quieto, si no haces nada, siempre te vas a estar comportando. Y siempre que la persona se comporta, está transmitiendo un mensaje, se está comunicando con otra persona. Esto, eh, por ejemplo, para dejarlo en claro, si yo voy en el colectivo y me voy con auriculares y mirando hacia el piso, pareciera que no estoy mandando ningún mensaje, pero la otra persona que me ve dice, bueno, este chico no quiere hablar con nadie, y esa persona recibió esa información en ese contexto. También no es necesario que se den situaciones interpersonales para compartir información, porque puede suceder que en un complejo de departamentos me lastimo el dedo y grito, y mi vecino va a escuchar y quizás se asuste reaccionando a ese grito, y ahí habría una comunicación sin necesidad de una relación interpersonal. Bueno, el segundo axioma que nos da Paul Watzlawick sería los niveles de información. Y estos niveles de información tienen un aspecto referencial y un aspecto conativo. El aspecto referencial sería aquello, a la información en sí, a lo que la información dice. Y el aspecto conativo sería la información sobre la información. ¿Cómo se debe entender esa información? Eh, para explicarlo de una manera, el aspecto referencial sería un político prometiendo que va a terminar con la tasa de criminalidad, y el aspecto conativo sería cómo nosotros entendemos eso. Entendemos que no va a ser así, que es otro político haciendo promesas, porque sí. Para explicar este axioma, Paul Watzlawick nos da una situación hipotética en la cual se encuentra un detenido en una habitación con 2 puertas. Estas puertas, una se encuentra cerrada con llave y la otra se encuentra cerrada sin llave. Y se le dice que si él descubre con una sola pregunta cuál es la puerta cerrada sin llave, podrá salir de ahí. Estas puertas están vigiladas por 2 guardias, los cuales uno siempre dice la verdad y el otro siempre miente. Ese sería el aspecto conativo, de cómo se debe entender la información. Él sabe que si le pregunta, va a recibir una información sobre la puerta, si está cerrada o está abierta, que es el aspecto referencial, y el aspecto conativo sería él entendiendo si el guardia miente o no miente sobre la información que le brinda. La solución a esta situación la dejo que la investigue usted, profe, a ver si la puede descubrir sin hacer trampa. Bueno, el otro axioma que nos da Paul sería la puntuación de la secuencia de hechos. Sería que para comunicarnos entre las personas siempre se requiere que se puntúen, se acomoden lo que sería, o se secuencien los hechos. Y esto trae grandes inconvenientes porque se suelen acomodar los hechos de acuerdo a los aspectos subjetivos de la persona. Para esto se nos daba un ejemplo, para explicarnos, se nos daba un ejemplo de que un matrimonio, bueno, un matrimonio en el cual una persona, la mujer era muy intensa, y el hombre a raíz de esto se iba del hogar.
y luego volvía, claro, se iba y salía de parranda. Entonces se explicaba que en, en el punto de vista de la mujer, ella era muy intensa debido a que él se iba. Y desde el punto de vista del hombre, él se iba porque ella era muy intensa. Entonces, la puntuación de la secuencia de hechos es cómo se acomodan las situaciones, de acuerdo al punto de vista de cada uno, pero la influencia que tiene en la comunicación es bastante importante. Bueno, el otro axioma de Paul Witzlawick es sobre la comunicación digital y analógica. Sobre la comunicación digital tenemos a la comunicación verbal, al idioma, a escribirnos. Y sobre la comunicación analógica tenemos todo lo que sería hablar, comunicarse con una representación de lo que queremos. Lo que sería hablar con señas, pedir cosas, hacer un dibujo o cualquier cosa que no implique el lenguaje, no implique hablar. Eh, por eso se considera que en lo que corresponde a la comunicación, el medio analógico siempre será mucho más universal, porque el símbolo para decir gracias es el mismo acá en Argentina. Si te inclinas así y haces así, un asiático, por ejemplo, va a entender que querés darle las gracias, porque se cree que es un idioma mucho más antiguo, mucho más arcaico, mucho más simple, que lo que sería el idioma digital. Bueno. Y el último axioma que nos da Paul Wislawicz es la interacción simétrica y complementaria. Eh, esta interacción simétrica y complementaria se podrá clasificar en base a en qué carácter se dé. Si la comunicación se da, si la interacción se da en un carácter de igualdad, que están todos en pie de igualdad, que los comportamientos de todos están en pie de igualdad, en este caso estamos hablando de una interacción simétrica. Esto se da en una charla entre amigos, compañeros de la facu, compañeros del trabajo, es decir, que todos están en un pie de igualdad y por lo tanto todos pueden comportarse. Luego tenemos la interacción complementaria. Se entiende por interacción complementaria en la cual las acciones de unos complementan a las de un sujeto que está en una posición superior. Esto se da mucho en lo que sería, por ejemplo, el ejército, hablar con el jefe del trabajo, los padres por los hijos. Y esa sería básicamente los 5 axiomas. Sobre esto, Paul nos deja en claro que no es una ciencia exacta y que están elaborados bastante eh, eh, están elaborados, no sé, no muy seriamente. Bueno, el otro punto que nos toca desarrollar sería el impacto de las tecnologías de la comunicación, de la información y de la comunicación. Para esto desarrollamos un archivo sobre pediatría integral y el mismo trata y clasifica lo que serían en primer lugar, lo que serían los nativos y los inmigrantes digitales. Los clasifica en virtud de eh, cómo se encontraba la tecnología al momento de su nacimiento, porque se considera que son nativos digitales aquellos que ya nacieron con un gran desarrollo tecnológico, por lo cual desde el momento de su nacimiento hasta su adultez, durante toda su juventud, mantienen una relación estrecha con la tecnología. Sin embargo, los inmigrantes digitales son aquella población que que no nació con la tecnología, sino que la tecnología se desarrolló posteriormente a ellos. Por lo cual, ellos debieron adaptarse a los nuevos medios tecnológicos. Bueno, eh, sobre el impacto que da sobre el hombre, siempre va a ser mucho mayor el impacto que tenga la tecnología sobre los niños y adolescentes, sobre los jóvenes, que sobre los adultos. Esto porque en particular los adultos son más reacios
acercarse a la tecnología, y también porque el aspecto cultural va variando y va acomodándose a la tecnología, por lo cual no va a ser normal, por ejemplo, que una persona, en este momento no sería normal que una persona de 15 años no tenga un celular. Por esto justamente siempre van a ser la generación más joven la que sea más afectada por la tecnología. Sobre esto, el, el, la revista que vimos separa el impacto en las diversas pantallas y las tratamos con sus pros y sus contras de manera individualizada. En primer lugar tenemos a la televisión, que los que más usan la televisión son los niños de 4 a 12 años. Y si bien antes era normal, no era normal que todas las casas tengan una televisión, actualmente se puede considerar que es raro que no, una casa no tenga una televisión e incluso que tenga menos que una televisión. En el caso de mi familia, por ejemplo, tenemos 3 televisores. Y cada vez se da más. Y es muy normal ahora que los chicos tengan televisiones en su cuarto. Y esto va a seguir avanzando más aún con el desarrollo que tuvieron las televisiones, que ya no son solo televisiones, sino que son instrumentos multimedia para abrir otras aplicaciones como YouTube, Netflix, etc. Bueno, lo bueno de esto, lo bueno de las televisiones es que son un medio para conocer otros mundos, para conocer mundos eh, de fantasía, también para conocer el mundo real, por ejemplo, con programas como Nat Geo, Discovery y todo, ellos conocen lo que sean animales que no va, probablemente nunca vean. Y conocen el mundo, conocen África, conocen el mar, y esto es un punto positivo. También para también tiene puntos negativos. Y un punto negativo que se ve en todas las pantallas sería el tiempo perdido. Porque todo el tiempo que se le otorga a una pantalla es tiempo que no se va a otorgar para otra actividad, como por ejemplo estar con la familia, desarrollar actividades físicas, hacer la tarea, etc. Bueno, un punto negativo de la televisión sería la violencia, la facilidad con la que se puede ver violencia en la televisión. Y teniendo en cuenta que la media que mira televisión son más jóvenes, el impacto es grande. Bueno, luego tenemos a las consolas. Las consolas son generalmente utilizadas por chicos de entre 9 y 12 años y eh, un punto a favor sería que son un gran medio para desarrollar la coordinación y también para mejorar el autoestima en algunos casos. También se dice que puede ayudar a ciertos chicos con problemas de aprendizaje y generalmente puede desarrollar que el chico aprenda otras cosas, como por ejemplo, si te pasas 10 horas al día jugando un juego que está en inglés, necesariamente aprendes ciertas cosas. O un punto en contra sería la violencia que se ve en los videojuegos. Y sobre esto, el primer destino que buscan los niños para jugar en las consolas es los deportes, el segundo es las aventuras, y el tercero sería todo juego que implique matar a tu enemigo. Así, por ejemplo, actualmente un juego que prácticamente todos los jóvenes en Argentina juegan, que se llama Free Fire, consiste en matar a todos los otros jugadores de la plataforma. Así que ahí se ve claramente lo que establece este artículo, que no es tan nuevo, pero que se aplica. Eh, Se han realizado estudios sobre si esto implicaba que los chicos sean más violentos y se ha establecido que no y que la violencia tiene que ver más con caracteres personales del niño. Bueno, la otra pantalla serían los ordenadores e internet. Estos son utilizados generalmente por chicos de entre 10 y 15 años y son un buen medio para obtener información general y específica. Y es justamente esto mismo lo que los hace peligrosos, porque es muy fácil encontrar información que sea falsa, que esté mal en Internet. Justamente el punto positivo es el punto negativo. Y además de la facilidad con la que pueden ser hackeados y todas las páginas
con contenido no apto para chicos a las que pueden ingresar. Y por último en la pantalla tenemos a los celulares, que son más utilizados entre niños de 9 a 12 años y que son un medio para el ocio, el entretenimiento y también para la autonomía del joven, porque al crear una comunicación instantánea entre el padre y el niño, le da más autonomía y dejan que se vaya a ciertos lugares y que se mantenga más tiempo fuera del hogar, etc. Un punto en contra sería eh, la facilidad con la que son hackeables. Y esto empeora cada vez más debido a que a medida que avanza la tecnología, aumenta la información que cada persona lleva en el celular. Por ejemplo, ahora con Onda, con Walla, llevamos toda nuestra información bancaria en el celular, nos hackean eso, te vacían la cuenta, se llevan tu IFE, y bueno, esa sería más el impacto de las tecnologías de la información y comunicación en los jóvenes. Un tema que también debemos tocar es la revolución virtual. Para esto vimos un video bastante largo y sobre el cual no puedo extenderme mucho debido a que la página tiene un plazo de grabación máximo. Por lo cual me limito a eh, remarcar los puntos que yo considero importantes sobre la revolución virtual. El video en general trata sobre el origen y desarrollo de Internet y cómo afecta al mismo a diferentes ciudadanos. Por ejemplo, se nos daba el caso de un hombre que aprendía a sembrar y aprendía los métodos de cosecha y aprendía cuáles eran las mejores semillas a través del Internet. Bueno, eh, sobre la revolución virtual, los puntos más importantes me parece que son el diseño versátil de Internet, la conexión y la igualdad del mismo. ¿Por qué? El diseño versátil, porque hay que aclarar que Internet fue desarrollado originalmente para fines militares, lo cual hace que eh, tenga un esquema disperso, por decirlo de alguna manera, en la cual el sistema no depende de un solo punto en concreto. Entonces, en caso de que un punto sea atacado, busca otra vía para llegar al objetivo. Y es esta característica la que hace que sea muy difícil bloquear y censurar en Internet, lo que da una libertad sin control prácticamente a los internautas. Cabe aclarar que esto es más, suena lindo, pero no es tan cierto como parece, porque muchos países encontraron la manera de censurar el Internet. Por ejemplo, Irán, que censura páginas como Facebook, China censura, China censura noticias puntuales del New York Times para su población. Y así. Sin embargo, la gente desarrolla programas para evitar esta censura, ¿no? Pero se da. Y también que el Internet, justamente el diseño versátil, se volvió una mejor manera para que los países puedan controlar y censurar a su población, justamente por este medio que les entrega una libertad sin control. Otro punto importante sería la conexión. ¿Por qué? Porque la conexión de Internet da la posibilidad de informarse y comunicarse instantáneamente y de forma globalizada. Eh, yo puedo mandar un mail y automáticamente le llega a una persona que está en China. Y eso es muy difícil de controlar y es un punto muy fuerte del Internet. Eh, ¿Por qué? Porque esa comunicación puede ser un simple mensaje, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué haces? O también puede ser una información vital para la población de China. O puede ser cualquier tipo de información que afecte a la población. Sobre esto, en el programa, en el video muestra un programa que se llama Isyahabi o algo así, similar, está en un idioma que no manejo, y que trata justamente de eso, justamente de la presión que pudo ejercer la población debido a que contaba con la información. Porque al saber dónde se hacían las revueltas, podían presionar al gobierno para que las pare. Eh, Sobre esto también es necesario que todas las personas estén conectadas a Internet para que esto se pueda dar de manera eficaz. Es más, Bill Gates dijo que para que el Internet funcione necesita que cada persona del mundo tenga una computadora. Y si bien eso no sea su totalidad, no es que estemos muy lejos que digamos.
Bueno, y otra forma sería la igualdad. Este también es otro precepto que suena lindo, pero no es tan cierto. Porque mientras más poder económico se tenga, más peso tenés en Internet. Porque se supone que todas las voces tienen el mismo precio, pero esto no es el mismo. Se supone que todas las voces tienen el mismo peso, pero esto no se da. Porque el Internet mismo, al volverse una forma de ganar dinero, crea para sus usuarios formas de que se les faciliten las cosas a través del pago. Por ejemplo, poniendo en YouTube de ejemplo, vos podés pagar para hacer publicidad y llegar a muchas más personas mucho más rápido de lo que otro va a tardar haciendo video a video y progresando solo, sin lo que sería el pago de la publicidad. Y la evolución de Internet. Eh, para, para ponernos en contexto, el Internet nace durante lo que, a raíz de lo que sería la Guerra Fría. Y la Guerra Fría es una guerra que no implicó ningún conflicto bélico, supuestamente porque se dieron conflictos en ese contexto, pero no entre Rusia y, no entre la Unión Soviética y Estados Unidos, por eso se considera una guerra en la que no se disparó ningún arma. Bueno, en la cual cada país defendía su propia ideología y intentaba imponerla. Para esto, intentaban realizar avances tecnológicos, lo que fue la famosa carrera a la Luna entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Bueno, es en este contexto que Estados Unidos, ante el terror de una posible amenaza nuclear por parte de la Unión Soviética, desarrolla el ARPA, que es ah, bueno, era de investigación, no me acuerdo cómo es la sigla. Qué bacán. Bueno, que va desarrollando, si bien el Internet ya existía, la red ya existía. No, para. ¿Cómo no me voy a acordar cómo se llama? ¿Sabes que ya se había tener abierto el documento? ¿Cuántos minutos me llevó eso? ¿Ah? Bueno, otro punto importante es lo que sería el origen y la evolución del Internet. Para ponernos en contexto, esto se ha dado durante la Guerra Fría. La Guerra Fría se denomina de esta manera porque no se utilizaron armas de fuego ni hubo un conflicto bélico entre lo que sería Estados Unidos y la Unión Soviética. Por estos eran los grandes hegemón, se le denomina, porque eran las grandes representaciones de su ideología en el mundo, que eran el comunismo y el capitalismo. Lo que se denominó la carrera a la luna fue durante la, durante la Guerra Fría y fue porque querían demostrar sus avances tecnológicos con el fin de que más países se les unan. Bueno, es en este contexto en el que Estados Unidos, ante la amenaza de un posible ataque nuclear por parte de la Unión Soviética, desarrolla lo que sería el ARPA, que es la Agencia de Proyectos para la Investigación Avanzada. Y se encontraba vinculada al Departamento de Defensa. Bueno, cuando se desarrolla el ARPA, se meten a investigar y a desarrollar tecnología en lo que sería la comunicación. Y se desarrolla a principios del 70 lo que sería ARPANET. Pero existía el problema en cómo unir estas redes de ARPANET, porque se encontraban unidas por cables. Y eso era un gran problema militar porque podrían cortarlo fácilmente y cortar esa información. En 1947 se crearon las reglas para que las redes hablen entre sí, para que estén interconectadas. Sucede que cuando se creó la red, se fue popularizando su uso
si bien no era para el uso de las personas normales, es decir, estaba destinado únicamente para el uso militar o político de grandes empresas, también se desarrollaba para universidades. Y esto ocasionaba que se desarrollaran diversas computadoras y era un conflicto hacer que las computadoras se comuniquen entre ellas. Porque cada una tenía su propio sistema y es ante esta situación en la que se crea el sistema de la tecnología de conmutación de paquetes, que lo que hace es desmenuzar en trozos pequeños toda la información. Es decir, un equipo quiere mandar una imagen, la desmenuza en cientos de imágenes, miles de imágenes pequeñas, píxeles, y las envía al otro ordenador a través de diferentes vías. Cuando llegan al otro ordenador, el otro ordenador las une y las acomoda y las muestra en pantalla. Bueno, esta herramienta permitía compartir una enorme cantidad de datos y mucho más rápido. Se fue extendiendo, pero todavía prevalecía el problema de la comunicación entre los equipos. Y es para solucionar esto que Tim Berners-Lee crea el protocolo de transferencias de hipertexto, que daría lugar a la primer web. Y utiliza los hipervínculos que son HTTPS y HTML. Y el programa Web Browser. En un primer momento, esto solo se encontraba disponible para usuarios del CERN, pero a partir de 1991 el uso se extendió a aquellos que no eran usuarios del CERN, y desde allí entonces la evolución del Internet se fue dando a pasos agigantados, ya que demostró ser una gran herramienta para prácticamente cualquier uso. Es por esto que, por ejemplo, en 1993 solo existían 100 sitios web, 100 sitios www, y para el año 1997 esta cifra superaba los 200.000. Y así sigue siendo actualmente. El número debe ser incontable. Y, por ejemplo, en este año 2020 se contabilizó que más de 40 millones de personas navegan a través de Internet. Y esto representa más del 59% de la población mundial. Es justamente por este gran uso extendido que se le da al Internet, que tiene la capacidad para cambiar nuestro entorno y nuestra vida, básicamente, como está demostrado. ¿Ahí termina? No sé. Bueno, retomando con esta exposición, vamos a hablar un poco del origen, perdón, la clasificación y la evolución del derecho informático. Lo que podemos decir con respecto a esto es que la aparición de la informática genera un sinfín de vínculos con las demás ciencias, entre las cuales se encuentra el derecho. Estos avances tecnológicos y todas las cuestiones que son atinentes al uso de las redes o las computadoras traen consigo aparejada un desafío para el mundo jurídico, ya que va a necesitar nuevas reglas que le sean aplicables a esta nueva realidad. Así nos encontramos en muchas oportunidades con normas que son contradictorias o inadecuadas y que desafían incluso las instituciones más tradicionales del derecho. Para referirnos al derecho informático es necesario redefinir el concepto de informática, que vamos a decir que es un concepto que surge en el seno de la cibernética y que aparece como respuesta a la inquietud racional del hombre. Esta aparición de la cibernética, en esta aparición de la cibernética intervienen diversos factores. Uno de ellos es el factor social, es decir, la necesidad de un aumento en la producción y el capital. Otro factor técnico y científico, ya que los avances de la ciencia y la técnica en diversas áreas facilitan el conocimiento humano. El factor histórico, que
surge a partir de la necesidad de unificar los avances científicos con respecto a un contexto histórico que se esté viviendo. Ante estos factores incidentes, el hombre hace frente a la necesidad de informarse eficazmente, por lo cual tiene que recurrir a la implementación de nuevas formas para manejar y utilizar la información. A partir de esto, la informática entonces empieza a jugar un papel muy importante en todos los órdenes del desarrollo humano. Como antecedentes más remotos, podemos señalar que el derecho informático, según Teles, que es un autor que citamos como bibliografía, se remonta a 1949 con la obra de Norbert Wiener, en donde dedica un capítulo al derecho de las comunicaciones y expresa la influencia que ejerce la cibernética respecto de uno de los fenómenos sociales más relevantes, que es el jurídico. Además, cabe señalar que en ese mismo año también el juez estadounidense Lee publicó un artículo en la revista de Minnesota en donde afirma que el siguiente paso para el progreso del hombre era de transición de la teoría general del derecho a la jurimetría. Este término implica la sustitución de un juez, como lo conocemos, por la computadora. Estas son las primeras manifestaciones interdisciplinarias que ocurren en los términos instrumentales de la aplicación de los medios que nos da el mundo informático. Bueno, con respecto a qué es el derecho informático, podemos decir que comprende su utilización y los ámbitos de aplicación. Podemos citar a diversos autores, pero siguiendo la línea de Teles, es una rama de las ciencias jurídicas que contempla la informática como instrumento y como objeto de estudio. Smith lo define como el conjunto de principios y normas que regulan los efectos jurídicos nacidos de la interrelación de sujetos en el ámbito de la informática y sus derivaciones. Alma dice que es el conjunto de normas y principios con las instituciones que regulan las relaciones jurídicas emergentes de la actividad informática. Pese a que se pueden citar muchos conceptos, podemos entender que el derecho informático es el conjunto de normas jurídicas encargadas de regular los fenómenos jurídicos como producto de la utilización de los recursos informáticos. Constituye una ciencia y una rama autónoma dentro del derecho, ya que abarca el estudio de las normas, jurisprudencias y doctrinas relativas al control y a la regulación de la informática por esta problemática que señalábamos al principio. En dos aspectos. El primero es la regulación del medio informático en su expansión y el desarrollo y la aplicación de los instrumentos informáticos. El derecho informático se divide a su vez en derecho a la informática e informática jurídica. A pesar de que son disciplinas distintas por tratar problemas distintos y diversos, siempre se han encontrado ligados, ya que para la comprensión del derecho de la informática se requiere que un abogado tenga una formación informática. Entre estas disciplinas existen dos tipos de interrelaciones. En el enfoque instrumental se hace referencia a la informática jurídica, pero al considerar a la informática como objeto de derecho, se hace alusión al derecho informático. Ambas disciplinas son, como dijimos, se encuentran interrelacionadas y funcionan eficazmente si se logra esa interrelación. Por cuanto el derecho en su aplicación es ayudado por la informática, o sea, sería que se sirve de esta disciplina. Y resulta que esta debe estructurarla por ciertas reglas, como señalábamos al principio, y criterios que aseguren el cumplimiento y respeto de las pautas informáticas. Así es que nace el derecho informático como una ciencia que surge a raíz de la cibernética. La informática jurídica es la aplicación de la informática, es decir, los ordenadores, computadoras, etcétera, a la resolución de problemas específicos de los profesionales del derecho. Es decir, que es la aplicación de la informática al derecho. Es una herramienta de apoyo de las actividades en el ámbito del ejercicio de la abogacía y en todos sus campos. Es la técnica interdisciplinaria entonces que tiene por objeto el estudio y la investigación de los conocimientos de la informática en general, que son aplicables a la recuperación de información jurídica, por ejemplo, como por una base de datos,
o la elaboración y aprovechamiento de los instrumentos de análisis. Básicamente, entonces, lo que se estudia es cómo la tecnología ayuda a nuestra disciplina que es el derecho. Bueno, con respecto a la clasificación de la informática jurídica, tenemos por un lado a la informática jurídica documental, que consiste básicamente en la creación, almacenamiento y recuperación de la información jurídica, como por ejemplo leyes, doctrina, jurisprudencia, documentos administrativos, contratos, convenios e incluso también de expedientes judiciales. Con respecto a esto podemos decir que existen tres métodos de búsqueda que son el full text o texto completo, que es aplicado en todo el texto y implica un mayor uso de los recursos de procesamiento y siempre el resultado es eficaz porque el texto aparece en forma completa. Las keywords o palabras claves es un criterio de búsqueda aplicado a un conjunto de palabras claves que se almacenan en el texto. Esto implica menos recursos de procesamiento y el resultado es menos completo. El abstract o resumen es el criterio de búsqueda que se aplica por medio del resumen del texto como su nombre lo indica, y se posiciona entre los dos métodos anteriores mencionados, porque es como que aplica el método del keyword en forma restringida. La informática jurídica documental siempre va a ser un facilitador de la información, ya que por medio de una base de datos de almacenamiento de documentos jurídicos de toda clase, sirve para la consulta en cualquier momento, y esto también evita un aprovechamiento, ya que no vamos a tener que traer en soporte físico el material porque ya se encuentra digitalizado. Bueno, con respecto a la informática jurídica de la gestión, podemos decir que es una disciplina que tiene como fin organizar y controlar la información jurídica contenida en los documentos. Documentos, expedientes o todos los otros instrumentos que hayamos mencionado anteriormente. Esto se hace por medio de la aplicación de programas de administración para clasificar este tipo de información. Comúnmente es utilizado por los tribunales, notarías y estudios jurídicos, ya que sirve para para continuar el seguimiento de los trámites y procesos, y ayuda a mantener la información contenida en esos documentos en forma actualizada. Esta disciplina se clasifica en registral, notarial y decisional, que es lo que va a referir mi compañero posteriormente. Bueno, como bien explicó mi compañera, la informática jurídica de gestión tiene estas subdisciplinas de las cuales yo me voy a encargar de desarrollar. En primer lugar tenemos a la informática jurídica registral, la cual es una rama de la informática jurídica justamente, y es principalmente utilizada por el Estado para el tratamiento de la información catalogada a su cargo en todo tipo de registros jurídicos, con el objeto de facilitar a los usuarios datos fehacientes con rapidez y facilidad de acceso. Esta clasificación posee características tanto de la modalidad documental como de la modalidad de gestión, porque implica, por un lado, el almacenamiento de la información y por otro lado, la actualización del sistema. Luego tenemos lo que sería la informática jurídica notarial, la cual tiene características compartidas con lo que sería la gestión de estudios jurídicos, generación de documentos e interacción con la informática jurídica registral. La informática jurídica notarial se ocupa principalmente de intervenir como terceros de confianza, conservando los documentos digitales y contratos electrónicos por un tiempo definido, el cual es acordado entre las partes. Y se encarga también de los archivos electrónicos, alquilando un espacio físico. Tiene que cumplir estándares de seguridad de informática mundial y se constituyen en depositarios privados que le otorgan a los documentos fechas ciertas. Luego tenemos a la informática jurídica decisoria, la cual también es denominada informática jurídica metadocumental. Es la rama jurídica que se ocupa mediante la utilización del sistema de inteligencia artificial, bases de datos y
y bases de datos de facilitar la adecuada solución de casos específicos y concretos. Un paso más allá de esto se da cuando la inteligencia artificial materializada a través del sistema estructura conocimientos especializados, obtiene conclusiones a través de las informaciones que se les suministran. Luego tenemos a los sistemas expertos, que justamente la informática jurídica decisoria se sirve de los sistemas expertos, los cuales consisten en la estructuración de conocimientos especializados que, en conjunto con un mecanismo de referencia, saca conclusiones a partir de la información que les suministra en forma de preguntas o respuestas. Estos sistemas jurídicos expertos están compuestos por una base de datos estructurado de tal manera que permita el cálculo lógico en ella. También tiene un sistema cognitivo que funciona como un motor de inferencia, conteniendo la mayor parte del esquema de razonamiento válido en ese dominio, y una interfaz que lo que hace es comunicar a la máquina con el usuario. El sistema que demostró una mayor eficiencia en la comunicación del usuario y la máquina es el de pregunta y respuesta. Estos sistemas expertos pueden utilizar operaciones lógicas sobre los elementos que lo integran, además de razonamiento en virtud de contar con una base de datos estructurada. Y también tenemos a la informática jurídica notarial, la cual tiene características compartidas con la gestión de estudios jurídicos, generación de documentos e interacción con la informática jurídica registral. Se ocupa principalmente de intervenir como tercero de confianza, coordinando los documentos digitales y contratos electrónicos. Bueno, luego, tratando lo que sería el impacto de las TICs en las distintas áreas del derecho, en primer lugar tenemos al derecho societario. Cabe añadir que la legislación admite que se utilicen las TICs en forma amplia, como por ejemplo en todo lo que respecta a la contabilidad y documentación, y en forma parcial para ciertos tipos sociales o para ciertos actos. Por ejemplo, al constituir una sociedad, al realizarse las reuniones de los órganos internos y la reforma de los estatutos constitutivos, financiando también el financiamiento por internet y lo que serían las relaciones con las autoridades de fiscalización y registro. Sin embargo, cabe añadir que en el derecho societario existe lo que sería la regla de la libertad estatuaria, por lo que los socios pueden prever la utilización de los TICs para todo el funcionamiento interno societario, en la medida en que se cumpla el principio de equivalencia. Es sobre esto justamente que Dubois, el cual, conociendo que el derecho societario necesariamente debe ser contemporáneo a los avances tecnológicos, porque se encuentra íntimamente relacionado con el mercado, establecía que era necesario activar lo que él denominaba la transformación digital de las sociedades en su funcionamiento interno, con el fin de lograr una mayor eficiencia en tiempos, formas y lugares, y un mejor ejercicio y protección de los derechos de los socios y el acrecentamiento de la transparencia societaria y contable. Luego tenemos el impacto de las TICs en el derecho tributario, en la cual han sido pioneras de las relaciones entre la administración y los obligados tributarios. En las últimas décadas, tanto en lo que trata a la información y a la asistencia facilitada a los obligados, por ejemplo, en lo que sería, actualmente se realizan muchos trámites, el pago de muchas deudas, y creo que incluso tienen un sistema propio. El municipio sería para el cobro de lo que sería agua, luz, etc. Después tenemos a lo que sería el impacto de las TICs en los derechos humanos. Y sobre esto cabe añadir que las TICs se han convertido en un medio idóneo tanto para lo que sería el ejercicio y la defensa de los derechos, porque la llegada y el establecimiento firme de las nuevas tecnologías a la vida cotidiana
implica a su vez que las personas tienen la necesidad de adaptarse al impacto que genera la misma en cada ámbito de la vida del individuo. Por ejemplo, un ejemplo de esto sería el uso creativo de las tecnologías de información y comunicación para la defensa de los derechos y la promoción de los mismos. Por ejemplo, tenemos el caso de la marcha del 17A, que hubo hace poco, que mucha gente se citó a través de las diferentes redes sociales con el fin de reclamar por sus derechos. Este sería un ejemplo para la defensa. Pero también, actualmente, en el contexto de pandemia, las videoconferencias han sido el bote salvavidas prácticamente para la educación. Y este es un medio, entonces las TIC se convierten en un medio para ejercer los derechos. También en todo lo que corresponde al ejercicio de la actividad democrática, el ejercicio de las cámaras legislativas que actúan a través de las videoconferencias. Y con eso cierra mi parte. Mientras tanto yo bailo. Bueno, como últimos puntos, con referencia a la realización del trabajo práctico, teníamos que visualizar un video que estaba en la plataforma de YouTube que se denominaba Científicos Industria Argentina, la regulación de Internet. Conforme a esto teníamos que realizar un análisis de este video y con respecto a las palabras claves ir relacionando los conceptos. Bueno, lo estructuramos en forma de informe, por lo tanto tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión que la juntamos con el resto del desarrollo del trabajo, haciendo una conclusión general. Bueno, con respecto a este tema también teníamos que incluir el análisis de las normas SOPA, PIPA y ACTA, y también lo referente a la Deep Web. Bueno, comenzando con la exposición del informe, someramente podemos decir que uno de los problemas más significantes de los últimos tiempos ha llevado a todos los expertos en la materia a replantearse la posición en la que se encuentran, ya sea a favor de la regulación del Internet o en contra. Sin embargo, muchos coinciden en que el gran reto del derecho en la era de la comunicación es darle un marco legal regulatorio a todo esto y que sea de forma compleja y completa, es decir, que abarque la mayor cantidad de relaciones previsibles en este contexto. Bueno, nuestra Constitución protege a las actividades realizadas por los hombres que no ofendan al orden y a la moral pública en su artículo 19, diciendo que están solo reservadas a Dios y exenta a la autoridad de todos los magistrados. Esto es lo que conocemos en nuestro sistema como principio de reserva y es uno de los lineamientos básicos. Incluso se ha sostenido también que es una manifestación del derecho a la libertad. Bueno, entonces, por medio de ello podemos decir que una persona que navega por la web está ejerciendo su derecho reconocido a nivel constitucional y también a nivel supraconstitucional, porque existen tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional que lo protegen, de esta materialización de la autonomía. Entonces, lógico es entender que no debe inferir el Estado en esta actividad, en ninguno de sus niveles y tampoco a partir de ninguno de sus poderes. Bueno, estos fueron los cimientos en los que basamos el desarrollo de todo el trabajo y por la recopilación bibliográfica y la vista del material mencionado anteriormente, iniciamos un desarrollo determinando primero la postura de Sol, que es un abogado penalista especialista en derechos informáticos, que asegura que la red de Internet ya está regulada, aunque precozmente, porque refiere a que esta regulación es hecha por las organizaciones internacionales y siempre en un marco empresarial. Bueno, por lo tanto, entiende que la idea de una Internet en la que cada persona actúe conforme a su voluntad está bastante alejada de lo que es la realidad. Este opinante dice que a menudo firmamos contratos, convenios, con
con prestatarios de servicios de Internet, y a partir de esto también nos estamos regulando, como por ejemplo al aceptar los términos y condiciones, por ejemplo, para la instalación de una aplicación. Entiende este opinante que los riesgos existentes por el uso de la red son inmensurables y hasta incluso pueden llegar a afectar la seguridad de un Estado, porque pueden suceder ataques cibernéticos por grandes organizaciones de los que no estamos exentos que nos pasen. Bueno, no obstante, se cuestiona si este hecho es motivo suficiente para minimizar todas las garantías que responden a la consecución de los derechos individuales. Con respecto a esto, como grupo opinamos que el Estado no se encuentra en un pie de igualdad con los ciudadanos, aunque su sometimiento a las normas como nota fundamental del Estado de Derecho implica que también se le reconozcan una suma de correspondientes garantías en la esfera de su competencia, siendo la principal la de gobernar. Es un acierto entonces que Sol entienda que esta regulación no está en discusión, sino que esta regulación hay que prestar particular atención en la manera en que se materializa, ya que a nuestro entender en el ejercicio del poder de policía el Estado no puede obstruir al punto de hacerlo desaparecer los derechos que están consagrados en nuestra ley fundamental. Bueno, Berzelli por su parte opina que conforme a esto existe un nuevo tipo de regulación que es más apegada a todo el avance y el diseño de la tecnología, que es el código digital. Asegura que este es un concepto bastante difícil de tratar y trae a colación, por ejemplo, el caso de Google para tratar los derechos de autor, entendidos como el conjunto de normas que regulan los principios que rigen los principios y derechos patrimoniales que la ley concede a los autores por el simple hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, etc. Y la privacidad. Dice que estos dos derechos entran en conflicto cuando esta corporación escanea indiscriminadamente bibliotecas enteras y no le pagan a los autores lo que corresponde, como una suerte de imposición tecnológica por ser el dueño de las tecnologías, porque ya Google se ha catalogado a sí mismo como una especie de inteligencia artificial. Bueno, todos estos postulados nos llevan a cuestionarnos si estamos en presencia verdaderamente de un delito informático. Con respecto a esto, también hicimos referencia al Código de Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, en donde determina que los delitos informáticos son todos los actos dirigidos contra la confidencialidad y la integridad y la disponibilidad de los sistemas informáticos, redes y datos, así como el abuso de dichos sistemas para cometer esos delitos. Partiendo de este concepto, es acertado entonces que solo entienda que es un momento de redefinir el concepto de privacidad de una manera que se vea menos afectada a la voluntad individual, ya que una descarga de una música o la copia de un programa o la descarga de una película, por ejemplo, no puede de ninguna manera ser penado por la ley, según lo que opina este autor y cuestiona a la que nosotros nos adherimos. Bueno, retomando un poco el análisis de todos estos invitados a debate, consideramos también oportuno referencial al doctor Jacobo Cohen-Heeman, que es vicepresidente de Asuntos Legales y Relaciones Gubernamentales de Mercado Libre. Él cree que es posible una regulación, pero hacerla de forma fragmentada, ya que intentar una regulación en forma total es utópica por la propia calidad de dinámica que tiene la red. Sin embargo, afirma que esta regulación tiene que ser tecnológicamente neutral y flexible, para que en ningún momento pueda caer en desuetudo por ser obsoletas y así se tornen inaplicables. Entonces, frente a esta posibilidad, es atractiva, como dice el opinante, la idea de que las grandes corporaciones opten por el sistema de autorregulación, sobre todo con lo referente a la privacidad de datos y derecho de autor que anteriormente a que sean ley en nuestro país fue aplicando Mercado Libre. Bueno, opina también este autor
que uno de los grandes problemas de la regulación de la red es que está siendo hecha por migrantes digitales para el uso de nativos digitales, que son conceptos que ya lo trató mi compañero anteriormente. El que regula entonces lo hace en función del concepto de privacidad que maneja y desatiende en forma irresponsable, digamos, el hecho de que las personas que utilizan la red también pretenden exponer su privacidad, lo que nuevamente refleja la necesidad de direccionar el concepto de privacidad. Otra consecuencia del uso de la tecnología también es determinar la responsabilidad que les cabe a los prestatarios de servicios en caso de que susciten conflictos. Opina entonces Ima que la regulación en Argentina continúa siendo bastante precaria si la comparamos con la legislación de Chile o Brasil, que se encuentra en mejores condiciones. Con respecto a esto, nosotros citamos un fallo de la causa 7870 del año 2007, caratulada Luna Silvia Noelia contra Yahoo de Argentina, Sociedad de Responsabilidad Limitada y otros sobre daños y perjuicios. En este fallo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil y comercial, la Sala 2, responsabiliza a los proveedores de servicios de Internet por los daños y perjuicios sufridos por la actora, por Luna, al figurar fotografías de ella y vincular su nombre con páginas de índole sexual, con prostitución y pornografía que eran denigrantes de alguna manera para su imagen y su honor, que son derechos personalísimos reconocidos. Por lo tanto, son esenciales para una persona y son relativamente indisponibles. En esta puja de jerarquía de derechos se armoniza con el derecho constitucional indiscutible en un Estado democrático que es la libertad de expresión. Este fallo establece que el derecho a la libertad de expresión obliga al medio que lo ejerce, es decir, a estas corporaciones, a un uso regular de esta difusión, por llamarlo de alguna manera, teniendo en cuenta la veracidad de la información brindada y por ende, cuando un proveedor de servicio de Internet toma conocimiento fehaciente sobre la violación de un derecho de un tercero, por parte de este contenido que ellos mismos han expuesto o que se expone por medio de sus plataformas, deben tomar todos los medios necesarios para eliminar los datos de esta búsqueda. Y este conocimiento por parte de Google y Yahoo, que en principio no eran como los obligados directos, los responsabiliza por no haber efectivizado mediante medidas reparatorias la protección del derecho de estos derechos personalísimos que mencionamos anteriormente. Bueno, con respecto a las normas SOPA, PIPA y ACTA, las buscamos ampliando un poco el contenido que expusimos al principio y aclaramos que en el orden mundial existen leyes tendientes a proteger el derecho a autor. Voy a tratar de ser lo más clara posible y sintetizado de una manera rápida. Bueno, en primer lugar, la SOPA es un proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que se presentó el 26 de octubre del 2011 y que tenía por finalidad expandir las capacidades de la ley estadounidense para combatir el tráfico de contenidos de derecho de autor y bienes falsificados a través de Internet. Las previsiones de este proyecto incluyen la solicitud de una orden judicial para bloquear la privacidad y las redes de pago que proveen las ganancias del sitio infractor y el bloqueo de los resultados que conducen al sitio a través de los motores de búsqueda. Existe también la posibilidad de conseguir una orden judicial para que los proveedores de Internet bloqueen el acceso al sitio infractor. Los que proponen esta ley aducen que protegería el mercado de la propiedad intelectual y correspondientemente la industria, los empleos y los beneficiarios, y que es necesaria para fortalecer las leyes actuales para hacerlas más fuertes frente a las fallas que puedan presentar estos sitios. Y los opositores, sin embargo, afirman que esta legislación que se propone
afecta la libertad de expresión, la inversión y todas las innovaciones de Internet, ya que le da potestad a la justicia para bloquear el acceso a un dominio de la información. La FIPA es un proyecto de ley que tiene por objetivo brindar al gobierno de los Estados Unidos y a los titulares de los derechos de autor herramientas que les faciliten, restringir el acceso a todos los sitios web dedicados a infringir o falsificar los bienes, y en especial a aquellos sitios registrados fuera del territorio de Estados Unidos. Y por último, ACTA es un acuerdo multilateral voluntario que propone fijar protección a la propiedad intelectual con el propósito de evitar la falsificación de los bienes, también de los medicamentos genéricos y la piratería. Los que están de acuerdo con esta regulación califican al acuerdo como una respuesta al aumento en el comercio mundial de productos falsificados y todas las obras que son protegidas y que no pueden alcanzar eficazmente esa protección por la gran cantidad de actividad de piratería que hay. Y los opositores, sin embargo, dicen que este convenio afecta los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión y la privacidad. En concreto, podemos decir que estas dos regulaciones y el acuerdo multilateral lo que intentan hacer es proteger a los derechos de autor, pero con normativas que sean muy rígidas y de tan rígidas que terminan afectando derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Bueno, como último tema, vamos a referirnos un poco a la Deep Web. La Deep Web o web profunda nace sin considerar lo que iba a suceder posteriormente. Esta idea surge a partir de un artículo publicado por el Laboratorio de Investigación Naval de los Estados Unidos, en lo que proponían esconder las rutas de información de una manera que los usuarios de Internet puedan acceder a la información sin revelar, puedan acceder a la información sin revelar su identidad. La motivación inicial era poner en marcha un mecanismo de seguridad en el sentido de que la policía pueda obtener esta información de los delatores sin que corra ningún peligro. Es una capa de Internet mediante la cual es posible buscar una información manteniendo todo el anonimato, algo que no es posible en la capa superficial de la web, ya que la inmensa mayoría de la información existente en Internet se encuentra en la capa más profunda. Se ha calculado que la Internet superficial constituye solamente un 5% de la web y cerca del 95% está en las capas inferiores. Bueno, como características relevantes podemos señalar que posee entre 400 y 500 veces más información que la web normal, en torno al 95%, como ya lo dijimos. Hay más de 200.000 millones de sitios web asociados con la Deep Web. La relación de contenido-calidad es alrededor de 1000% respecto a la web superficial, y las páginas funcionan bajo un software que protege la identidad, como puede ser el Tor. Bueno, los niveles de la web: tenemos la web visible, que son todas aquellas páginas comunes que visitamos cotidianamente y que podemos acceder por medio de buscadores o redes sociales, o páginas web de índole diversa, como por ejemplo blogs, páginas informativas o canales de entretenimiento. La web invisible, son todas aquellas páginas que no son rastreadas por los buscadores tradicionales, como por ejemplo las descargas piratas, como los torrents y descarga masiva. Y también los sitios extremistas, como los grupos ilegales, revolucionarios. Y también las redes gubernamentales participan de esto, como por un acceso restringido a los programas de espionaje. Bueno, conforme a todo lo que analizamos en el desarrollo de las consignas, y que pese en el desarrollo del trabajo pudimos tener opiniones disidentes,
Hay una verdad que es indiscutible y es que el Internet vino a modificar desde lo más simple como es la comunicación a lo más complejo como es la ciberseguridad de un Estado. Esto es una herramienta que tantas facilidades nos otorga y es normal que traiga consigo diversas problemáticas que giran en torno a su imprescindible avance y el consecuente dinamismo como característica fundamental que señalamos anteriormente. Bueno, en una sociedad tan globalizada es la vinculación entre lo jurídico y el uso de la red se complejiza, sobre todo si tenemos en cuenta que entran en conflicto de derechos tan relevantes como la privacidad, la protección de los datos, la reserva individual, la autonomía de la voluntad e incluso la libertad. Si entendemos que el Estado tiene el imperio para regular los derechos individuales a fin de tornarlos compatibles con el interés general, el uso de la red no puede ser una cuestión ajena a la reglamentación. Sin embargo, el grado de complejidad que esto ostenta es prácticamente, por el grado de complejidad que esto ostenta, es prácticamente imposible hacerlo de una forma completa y si podemos llegarlo a hacerlo de una forma completa, va a ser imposible también de que sea uniforme como en ese caso lo pretendían las regulaciones de SOPA, PIPA y ACTA, ya que por más que sus objetivos eran razonables, los modos de concretar estos objetivos suponían, a nuestro entender, un menoscabo a la libertad de expresión. Entonces, necesariamente, como un punto que podemos encontrar en coincidencia, vamos a tener que recurrir a los lineamientos básicos del derecho por medio de la aplicación de principios generales que rijan tanto la actividad de los proveedores del servicio como de los usuarios. Sin embargo, como vimos en el caso mencionado, y como también lo había expresado uno de los invitados al debate que analizamos, las normas del derecho, tanto civil y comercial, continúan siendo aplicables a las relaciones que se dan en la esfera del uso de esta tecnología, ya que en últimas instancias, a nuestro entender, el juez es el que va a determinar la procedencia o improcedencia de una petición judicial que se pueda suscitar en el marco de un conflicto. Bueno, en nuestra opinión, pese a que los profesionales indicaron que la red ya está sujeta a una reglamentación, es necesario que la legislación en torno a, esta, a esta tecnología se robustezca para materializar de alguna forma el principio de igualdad y que la resolución de los conflictos no queden subsumidas al pleno arbitrio de los jueces, ya que muchas veces ante una precaria regulación se ven obligados a recurrir a la analogía para llegar a una sentencia que ponga fin al problema. Y evitar de alguna manera en su tarea de juzgar que exista una proliferación de contienda. Además de esto, los límites de la actuación de los servidores estarían marcados por una norma. Entonces, esto también hace posible que se establezca un control, incluso también ante un sistema, que también lo había dicho Himan, de autorregulación para que la norma o lo que disponga la norma puedan controlar o verificar el cumplimiento de todas las políticas que se hayan autoimpuesto. Bueno, esas fueron las conclusiones a nivel genérico que podemos mencionar. Estas conclusiones también están plasmadas en el trabajo, en la última parte, como así el desarrollo de todos los temas que fuimos tratando. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, chao.